Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, que sabemos que es luz, que sabemos que está viva y es eficaz, Señor. Nos venimos presentando el día de hoy para rogarte que nos hables, que nos transformes, que lleves a cabo tu propósito y que con una vida transformada podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y Pablo escribe esta carta, es una carta, por tanto no es un tratado teológico. Un tratado teológico está rígido en cuanto a sus temas, lo hemos dicho antes. Un tratado teológico diría: capítulo 1, la salvación o soterología, y explicaría todo. Capítulo 2, la Trinidad, capítulo 3, el rol de la iglesia, y así. Pero esta es una carta. Entonces Pablo va fluyendo de un tema a otro de manera natural, y a veces incluso se regresa y se desvía un poco y vuelve, pero aún así podemos identificar ciertas temáticas a lo largo de la carta. Y habíamos dicho, por ejemplo, el capítulo 1, que hablaba de la iglesia y su doctrina, porque el tema principal de esta carta es cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ese es el tema. Y número 1, capítulo 1 habla de la iglesia y su doctrina, y la doctrina de la iglesia debe ser el evangelio. Ese es el eje fundamental para la vida de la iglesia. Y no me refiero a la iglesia como reunión de creyentes, sino también como personas. Somos la iglesia y nuestro eje fundamental es el evangelio, no fábulas, historias y cosas raras, el evangelio. Capítulo 2 vimos la iglesia y su devoción. ¿Cómo podemos vivir una vida de devoción a Dios? Y Pablo dice: quiero que oren por las autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia, que los hombres levanten las manos santas sin ira ni contienda, que las mujeres se visten como mujeres que profesan piedad. Capítulo 3 vimos la iglesia y su liderazgo. Y hablábamos de los obispos, que son los supervisores, aquellos que están viendo el crecimiento espiritual de otros. Y también hablamos de los diáconos, aquellos que están sirviendo en la iglesia, pero no necesariamente en un rol de enseñanza. Y también al final Pablo, porque da una lista de muchas características de estos hombres, los obispos y los diáconos. Y parecería que es una tarea tan difícil. Tengo que hacer esto y 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 esto. Y es abrumador. Pero Pablo dice: no. El misterio de la piedad. La palabra piedad es lo que agrada a Dios. Y el misterio para agradar a Dios no es un manual, sino Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo manifestado en la carne, recibido en los cielos, creído en el mundo, predicado a los gentiles. Todo eso que termina en un poema al final del capítulo 3. Capítulo 4, en contraste a este misterio de la piedad, Pablo va a hablar acerca primero de la apostasía, aquellos hombres que han abandonado la verdad. Y le dice a Timoteo: pero tú, para ser un buen ministro de Cristo, tienes que ser un hombre que está ejercitado para la piedad, que es ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El capítulo 4 dijimos que se llamaba el ministro de la iglesia. Y el capítulo 5 comienza una sección en la que habla de la relación de la iglesia hacia adentro, es decir, entre nosotros. Y hablábamos de la necesidad de exhortación que tenemos, porque todos tenemos puntos muertos, puntos ciegos. Yo no veo que estoy haciendo mal, pero tal vez estoy haciendo muy mal. Y alguien con amor tiene que decirme: en esto estás equivocado. Luego hablábamos de la relación con las viudas, aquellas personas que están viviendo de alguna manera desprotegidas. Y estas personas, dice Pablo, asegúrate que en verdad estén desprotegidos, porque la iglesia no es solamente un área de beneficencia que nomás da, sino hay responsabilidades. Los hijos tienen que hacerse cargos de los padres, etcétera, etcétera. Luego hablamos de los ancianos, aquellos que enseñan la palabra, aquellos que gobiernan bien y cómo debes honrarles. Y capítulo 6 empezamos a ver la iglesia y su ministerio hacia afuera.
Ya no hacia adentro, sino ahora hacia afuera, porque la iglesia no es una cosa ahí, un satélite que está flotando en el espacio. No, no, no. Está inmersa en un mundo en el que hay pecadores, hay incrédulos, hay creyentes, y cómo debemos comportarnos hacia afuera. Y la semana pasada Dani nos platicaba y nos compartía todo lo que dice la primera parte del capítulo 6, que habla de cómo deben ser los hombres en su relación con sus dice sus amos, porque en aquella época eso es la relación que había. El día de hoy podríamos hablar con nuestras relaciones de trabajo, tus jefes, aquellas personas que están por encima de ti, y dice: ténganlos por dignos de doble honor, no porque lo merezcan, sino para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y luego habla de el problema es que si alguno enseña otra cosa que no sea esto de honra a Dios y trabaja, si alguno enseña otra cosa, y otra cosa puede ser desde: mira, tú no necesitas trabajar, tú declara que ese coche va a ser tuyo, y aunque no trabajes, por la obra y la fe de tu palabra. No, eso no es el evangelio. Eso está más cerca de Madame Sassou o no sé. El evangelio dice: tú honra a tu jefe, chambea, esa es nuestra tarea. Si alguno enseña otra cosa, está, dice, envanecido, nada sabe, acerca de deliria, está delirando, nomás genera contiendas, etcétera, etcétera. Pero dice, el valor que nosotros tenemos que encontrar es en la piedad. Gran ganancia es la piedad cuando está acompañada de contentamiento. Y ahora, versículo 11, vamos a ver una exhortación que Pablo le hace a Timoteo ya casi para terminar la carta, en que le va a decir que hay tres cosas que tiene que hacer, tres cosas fundamentales que tienen que caracterizar su vida. Y las tres cosas están en presente. Las tres cosas son algo que no puedes dejar de hacer, ni tú ni yo. Y vamos a regresarnos un poquito a lo anterior, porque acuérdate que la Biblia tiene su sentido siempre en el contexto en el que está hablando. Entonces déjame leer versículo 11, que es donde nos toca empezar. Dice: mas tú, en contraste a estos hombres que enseñan otra doctrina y que deliran en cuestiones de contiendas y pleitos, el contraste, tú, Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios. Y ese término hombre de Dios es un término muy especial. En el Antiguo Testamento se le dice hombre de Dios a pocas personas, pero en el Nuevo Testamento casi a nadie. Nosotros estamos acostumbrados a decirle: fulanito es un hombre de Dios, fulanito es un hombre de Dios, como muy, no a la ligera, pero muy fácilmente. La Biblia es muy cauta a quien le dice hombre de Dios. Pero es importante entender que cuando le dice tú, Timoteo, hombre de Dios, está hablando de su identidad, no solo de lo que hace, sino de quién es. ¿Conoces a alguien que dice: no, este es un hombre de fútbol, este es un hombre de guerra, Timoteo es un hombre de Dios? Habla de pertenencia, le pertenece a Dios, habla de identidad. Acabamos de pasar el 15 de septiembre, viva México. La verdad, México es un país maravilloso. Yo soy extranjero, y una de las primeras cosas que me sorprendió de México es que el mexicano es patriota, patriota, patriota como pocos. Y tú puedes hablar con gente de Sudamérica o de otros países, incluso de Europa, y te dicen: bueno, pues allá es el día de la patria, sabes que no vas a ir a trabajar y ya, ¿no? Pero cuando yo mi primer 15 de septiembre me llevaron a una delegación, vimos ahí el grito y las banderas y todo, yo estaba impactado. Así es el mexicano. Bueno, eso es su identidad, el mexicano. ¿Cómo es el hombre de Dios? ¿Cuál es la identidad del hombre de Dios? Antes de entrar en esto, déjame invitarte, porque aunque la Biblia menciona pocas veces este término hombre de Dios, no es de ninguna manera algo elitista, solo para algunos, solo para... No. Dios quiere invitarte a ser un hombre o una mujer, porque la palabra hombre no habla de hombre masculino, sino hombre en el sentido antropos, en el sentido hombre o mujer, persona, si tú quieres, persona de Dios. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo.
capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 14. Desde el versículo 13 voy a leerlo para que entendamos el contraste. 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí están los malos hombres. Pero, el contraste, esos son ellos. Pero tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Tú, Timoteo, si ellos hacen eso, pues eso es lo que aprendieron, eso es lo que saben, pero tú no, Timoteo. Tú desde niño aprendiste las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirado en griego literalmente es aliento de Dios. La escritura no es solo un mensaje, es el aliento de Dios, es la respiración de Dios. ¿Te acuerdas de Adán? Dios formó a Adán del barro. ¿Y qué tienes? Pues un pedazo de barro. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios sopló aliento en su nariz y el hombre pasó a tener vida. Eso es lo que nos pasa. Digamos de alguna manera, antes de venir al Señor, somos como hombres de barro. Solo cuando las sagradas escrituras entran por nuestra nariz, por nuestros ojos, entonces el aliento de vida entra en nosotros y pasamos de muerte a vida. Y dice: esta es la escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿quién? El hombre de Dios. Entonces, ¿quién es el hombre de Dios? Es aquel que está permaneciendo en las escrituras, aquel que deja que las escrituras le enseñen, le redarguyan, le corrijan y le instruyan en justicia. ¿Con qué propósito? El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí mismo nos lo dice: enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas buenas obras que Dios tiene para nosotros. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 que hay buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. No tenemos que hacerlas, solo hay que caminar en esas buenas obras. Pero muchas veces metemos la pata. Hoy no pude, fallé. ¿Qué pasó? No estaba preparado. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque no estaba maduro, perfecto, completo. ¿Y por qué no estaba perfecto, maduro, completo? Porque no había estado permaneciendo en la palabra para que la palabra me enseñe, me corrija, me redarguya, me instruya en justicia. Entonces Pablo, al decirle hombre de Dios, está no solamente definiendo quién es y a quién pertenece, sino de alguna manera nos está invitando a todos. Podemos ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿no? Puede ser, no es algo solamente para cierta edad, para cierto tipo de persona, de tanto ingreso. No, está abierto. Necesitas tu Biblia, permanece en ella y entonces vas a poder disfrutar de esto. Ahora, ¿qué hace el hombre de Dios? 3 cosas. Versículo 11: hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, para eso necesitamos regresar un poquito, porque te digo, Pablo no viene hablando de la nada, viene diciendo algo. Entonces, ahí dice versículo, voy a leerlo desde el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Entonces, número 1, ¿de qué tienes que huir? De enseñar otra cosa.
Todos los días hay doctrinas nuevas que aparecen en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, aparecen por todas partes. Estamos inundados de nuevas doctrinas y nuevos y algunas hasta pueden ser verdad. De todos modos, la iglesia no está en la novedad, aunque sea verdad, sino anclada en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Huye de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Dice, gran ganancia, versículo 6, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, no los ricos, sino los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Huye de este deseo de querer enriquecerte. No está malo ser rico. Si Dios te bendijo a través de un negocio bien hecho, es decir, con toda la regla, si Dios te bendijo a través de un buen trabajo, o si Dios te bendijo a través de una buena herencia, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es nuestro tema, pero bríncate al versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te dio una casa en Cancún, una en Acapulco, una en Huatulco, una en Miami y una en París. Maravilloso. Y te dio un avión para ir a visitar cada casa cada fin de semana. Gloria a Dios. Disfruta. Dios te dio las cosas para que las disfrutes, no para amargarte, no para hacerte sentir mal. Eres millonario, gloria a Dios. Ese no es el problema. El problema es querer enriquecerte. Está en el corazón. Y hay ricos que quieren enriquecerse y hay pobres que quieren enriquecerse. El problema está en ese deseo de querer enriquecerse, de no encontrar satisfacción. Querer tener un mejor trabajo, querer ganar más, está bien, todos anhelamos y aspiramos eso es correcto. Querer enriquecerse es distinto. No sé si cachan la onda, ¿no? La semana pasada Dani explicó esto. Entonces, huye de eso. Huye de enseñar otra cosa, huye del querer enriquecerte. Ahora, la Biblia también, en otros pasajes, Pablo habla de otras cosas de las cuales hay que huir. Porque a veces la Biblia nos enseña que tienes que aguantar, que tienes que estar firme ante las acechanzas del enemigo, ¿no? Que tienes que plantarte y poner cara y decir, de aquí no me muevo. Pero hay veces que tienes que huir. Hay veces que viene un asunto y tú tienes que decir, no me voy a mover, aquí estoy. Oye, mire que hay una nueva doctrina que si en realidad pones la Biblia, la abres así, la haces esa, la pones enfrente de tu casa a la entrada y entonces va a entrar la riqueza. ¿Sabes qué? Plántate en la palabra, no entres en esas cosas, aquí estoy firme. Vienen vientos de doctrina, no me van a despeinar. Pero hay otras de las que tienes que huir, no soportar. Fíjate en 1 Corintios capítulo 6, primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice, huid de la fornicación. Y la palabra fornicación habla de toda conducta sexual alejada del plan original de Dios. Y no dice aguántate, sino huye. En el trabajo me están invitando a una reunión porque vienen unas personas, los inversionistas vienen de Europa, de Japón, de no sé dónde, y entonces quieren conocer un bar donde hay mujeres que están bailando, y entonces pues voy a ir, pero me voy a aguantar. Pablo no dice aguántate, sino huye. Huye, escapa de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esta es una exhortación válida,
no solo para los jóvenes, pero especialmente para los jóvenes que están solteros. No entres en ese terreno en el que, no, pero es que lo que pasa es que no pasa nada, yo entiendo bien, yo sé que es pecado. Huye, huye. Otra cosa ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 14, dice: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Perdón, estoy en Segunda de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es cualquier cosa que se pone entre Dios y yo. Cualquier cosa que empieza a ganar tu pasión, tu corazón, tu deseo. eh, y el flujo de tu dinero te va a decir dónde está tu ídolo. Si tu dinero fluye más hacia cierto lugar que hacia otro, probablemente ahí hay un ídolo. Hay gente que tiene más zapatos que días del año, ¿no? Tiene un par de zapatos para cada día del año por 3 años consecutivos. ¿Es necesario? Probablemente no, pero tal vez ese es su ídolo, vestirse bien. Y ahí está todo su tiempo, no solo su dinero, su tiempo, su pasión. El venir a la iglesia representa 20 segundos para recoger su Biblia y 3 horas para arreglarse. Probablemente es un ídolo, ¿no? Y así cualquier otra cosa. Cualquier cosa que ocupa más tiempo, atención, recursos, pasión que el Señor, es un ídolo. Ahora, ¿está mal que trabaje, por ejemplo, y que me guste mi trabajo? No, 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 pero trabaja para el Señor. Hazlo como para el Señor. Pon tu pasión en Cristo a través de tu trabajo, pero sigue siendo el Señor tu pasión. Porque Pablo dice: huye de la idolatría. ¿Por qué crees que lo dice? Porque todos tendemos hacia allá. Todos tendemos hacia allá. El hombre fue creado para adorar. La cuestión no es ¿vas a adorar o no? La cuestión es ¿a quién vas a adorar? Cuando Josué, al final del libro de Josué, reúne a todo el pueblo, le dice: escogeos a quién servir, si a Dios o a los ídolos. No te pregunta si quieren servir, número 1, y número 2, a quién. No, no, no. La primera pregunta no existe, porque vas a adorar algo, a Dios o a los ídolos. Por eso dice Pablo: huye de la idolatría. Escapa. Y bueno, en 2 de Timoteo, que veremos pronto, capítulo 2, versículo 22, también le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Alguien dice: no, pues yo ya soy viejito, como que las pasiones juveniles. No dice las pasiones de jóvenes, sino las pasiones juveniles. Pasiones juveniles te pueden agarrar a los 45, a los 49, a los 50, ¿ok? Ya está todo ruco y él sigue teniendo una pasión juvenil. No, ya son las 3 de la mañana y sigo jugando Xbox ahí. Oye, deberías estar cuidando a tus hijos, cuidando a tu familia, durmiendo para mañana despertarte, preparar el desayuno. O sea, hay cosas que los hombres adultos deberían hacer en vez de estar perdiendo ahí en el Xbox todos los fines de semana. Pero es que tengo derecho. Hombre, o sea, pasiones juveniles, a veces hasta infantiles. Huye de esas cosas, ¿ok? Entonces, número 1, el hombre de Dios sabe cuándo huir. No parece muy masculino, ¿no? Parece que el hombre de Dios, de aquí no me muevo. A veces sí, pero a veces, como José. ¿Te acuerdas de José, el cuando se ve envuelto con la mujer de Potifar y hasta él se quedó sin su túnica, sin su ropa? Él huye y le costó la cárcel, pero mantuvo la honra de Dios. Entonces aprende a huir, aprende a escapar. Pero es que si no voy a esa reunión me van a hacer bullying. Huye. Pero es que me van a descontar el trabajo. Huye. Confía en el Señor. El hombre de Dios sabe huir de estas cosas. Número 2,
No solo huir, porque pues, nomás correr como el oso yogi así en círculos, no sirve de mucho, ¿ok? Tienes que huir de algo, pero tienes que ir hacia algo. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La palabra sigue es una buena traducción, pero no refleja el sentido original. En griego esta palabra se la puede traducir como perseguir. Tampoco es perfecta, pero nos da un pequeño detalle. Habla de urgencia. ¿Cuándo persigues a alguien? Pues cuando lo quieres alcanzar, ¿no? Esa es la idea. Por eso algunas versiones traducen esto como aférrate, corre tras. La NBI o la NTV traduce esto como correr tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si solo huyes de las cosas que están mal, ¿sabes qué? Vas a ser un religioso. Ay, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo pegadito, yo no escucho esa música, yo no hago aquello, yo no. Ok, va. ¿Y entonces qué haces? ¿Te imaginas si Jesús hubiera dicho yo no hago? Al final cuando Tomás le dice, está hablando y le dice Tomás, oye, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le hubiera dicho, tanto he estado con nosotros y no sabes quién soy. Y Tomás hubiera dicho, pues no sé. Sabemos qué cosas no eres, pero no sabemos quién eres. Jesús se definió por quién era. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Tú sabes quién es. Y tus amigos cristianos, tus amigos inconversos, tal vez saben lo que no haces, pero también tienen que saber quién eres. No solo de lo que huyes, sino que persigues. ¿Qué estás correteando? ¿Qué estás buscando alcanzar? Y dice aquí, la justicia, que habla de mi manera de actuar. Mi actuar es justo, correcto. Ante los demás mi caminar es justo. Luego la piedad, dijimos que la piedad es lo que agrada a Dios. No solo qué es lo que hago, sino por qué lo estoy haciendo. Porque quiero agradar a Dios, estoy buscando eso. La palabra fe se puede traducir también como fidelidad, ¿no? Esto de mantenerte firme, porque he creído en algo y me mantengo aquí. Entonces sigue también la fe, el mantenerte firme. Luego el amor, que habla de la motivación que tienes, ¿no? La manera en la que te relacionas. Todo es a través del amor. Y luego dice la paciencia, que habla de perseverancia, mantenerte debajo. Y la mansedumbre, que habla de tu carácter. Entonces, ¿qué es lo que debo seguir? Sigue la justicia, cómo caminas, la piedad, cuál es tu motivación, la fe, cuál es la razón por la que haces, porque Dios lo ha dicho, el amor, cuál es la manera en la que conduces todo, la paciencia es cuánto perseveras y la mansedumbre es cómo es tu carácter. Te digo una cosa, Cristo es esto. ¿Quién es el mayor ejemplo de justicia, de piedad, de fe, de amor, de paciencia y de mansedumbre? Cristo. Otra vez, no estamos siguiendo un manual, sino a Emanuel. ¿No te encanta? Que Dios no te dijo haz esto, sino sígueme. Es más, ya lo platicamos aquella vez, pero cuando Jesús dice yo soy el camino, no está diciendo yo sé el camino o yo te voy a decir el camino. Yo soy el camino. Aquella vez que estudiábamos Juan, yo te platicaba la historia que Lenia Heitzig cuenta de cómo ella estuvo en una selva, no sé si en Australia o en África, en un poblado, y al final tenían que llegar a salir hacia una ciudad donde iban a tomar el avión. Y entonces pues el que los iba guiando iba con el machete abriendo así entre la maleza. Y entonces ella le pregunta, pero ¿por dónde es el camino? Y este hombre le dice, no hay camino, yo soy el camino. O sea, yo estoy abriendo brecha. Y es eso, no tenemos un mapa, tenemos a alguien a quien seguir. Entonces huye de estas cosas y sigue esto otro, corre tras esto. Y número 3, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. La palabra pelear es una buena traducción, pero no es una traducción que traduce con todo. En griego es agonizomai, que es de donde viene nuestra palabra agonía.
¿no? La agonía es este esfuerzo por tratar de respirar un bocado más, ¿no? Son los estertores, las últimas respiraciones, el que estás jalando un poco más y con todas tus fuerzas. Eso es agonía, eso es agonía. Y esta palabra habla de esa pelea, ese esfuerzo. Otras versiones traducen como esfuérzate. En vez de pelea la buena batalla, te dicen esfuérzate en la fe. No es fácil. Pelea esta buena batalla. Hay muchas batallas que hay que pelear en la vida. Van a hablar mal de ti, te lo puedo asegurar. Esa batalla no vale la pena pelear. De por sí van a hablar mal, aunque hagas bien. Tu honra y tu honor, tampoco vale la pena pelear. Pelea la buena batalla, la de la fe. Aquella que quiere distraerte de lo que has creído. Mantente firme ahí. Ya te he contado que cuando yo estoy convencido, que yo tenía un grupo de amigos muy cercanos y muy queridos, que estábamos sirviendo juntos y servíamos juntos no solo el domingo, servíamos los sábados en la noche con los niños de la calle, los martes con los niños de la calle, íbamos a una casa hogar. O sea, la verdad éramos un equipo muy bonito que estaba sirviendo al Señor. Y yo creo que Dios nos hizo un llamado a todos. Pocas veces he visto cómo Dios dice todo este grupo así, pero todos sí. Todos sí, ya. Y yo creo que Dios hizo ese llamado. Pero el día de hoy hay algunos que no están ni siquiera caminando en la fe. Perdieron esa batalla. Han ganado otras. Tienen buenos trabajos, tienen buenos negocios. Pero hoy esta batalla, Pablo dice pelea la buena batalla, la que vale la pena, la de la fe. Acuérdate que no peleamos contra carne ni sangre. Es una batalla espiritual. ¿Te acuerdas en el capítulo 6, versículo 4? De estos hombres perversos dice que están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Eso no vale la pena pelear. No vale la pena pelear. Es que tú dijiste esto y tú dijiste lo otro, tú dijiste lo otro. No vale la pena pelear. Pelea la buena batalla, la de la fe. ¿Y cómo? Porque si fuera a pelear físicamente, pues ya más o menos le sabemos. Pero ¿cómo pelea una batalla espiritual? ¿Cómo se hace? Bueno, Pablo aquí te dice, echa mano de la vida eterna. La palabra echa mano, la frase echa mano en griego es una sola palabra que habla de agarrarte. O en México creo que diríamos como apáñate, pepénate, agárrate con uñas y dientes. Así echa mano de la vida eterna, que dice a la cual fuiste llamado. ¿Tú no ganaste la vida eterna? Fuiste llamado a la vida eterna. Agárrate de ahí. No tienes que conseguirla, ya fuiste llamado, pero tienes que aferrarte. Y la vida eterna no es vida larga, es vida plena. Y no comienza cuando te mueres, comienza cuando naces de nuevo, cuando crees. Entonces agárrate a la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión es de lo que profesas, lo que confiesas, lo que hablas. Habiendo hecho esta confesión, agárrate. Algunos piensan que esto se hace referencia al bautizo, porque en aquella época era el momento en que públicamente manifestaban su fe. Puede ser, pero también puede ser el hecho en que el día que tú dijiste, Señor, quiero darte mi vida, ya profesaste tu fe delante de muchos. Aférrate, agárrate, muerde, porque además, ¿sabes cuál es la vida eterna? Jesucristo en Juan 17 dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Agárrate de eso. Entonces, un hombre de Dios, ¿qué hace? Huye de ciertas cosas, corre tras otras cosas y pelea con todas sus fuerzas la buena batalla, la de la fe. Versículo 13. Te mando delante de Dios. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Porque no le está diciendo yo voy a estar checando. No, porque no es delante de mí. Esto es delante de Dios y le da dos esperanzas. Número uno, que da vida a todas las cosas. Es decir, no tengas temor de morirte, porque Dios da vida a todo. Entonces, si Dios quiere, te puede mantener vivo.
Entonces, delante de Él te mando. Y número 2, delante de Jesucristo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquel que puso el ejemplo. Cristo delante de Poncio Pilato dio testimonio de quién era. Hay muchos pasajes en los que pues Jesús habló un poco con Poncio Pilato, pero la mayoría de los eruditos coincide en que hace referencia a Juan capítulo 18, Juan 18, 37, que dice: le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y aquí está el testimonio que da. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y habla de dos cosas: he nacido en su rol como hombre, pero he venido porque Él es eterno. Antes de nacer como hombre, Él ya existía. Tú y yo no. Tú y yo no nacemos y existimos al mismo tiempo. Él ya existía antes de nacer. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y así como Jesús ante Pilato dio testimonio, tú, Timoteo, mantente firme, no temas nada, porque Dios es el que da vida a todas las cosas. ¿Cuál es el mandamiento? Porque dijo te mando, pero ¿qué te mando? Versículo 14, que guardes el mandamiento. Y es así: a ver, Pablo, te mando que guardes el mandamiento, pero pues ¿cuál es el mandamiento? ¿A qué te refieres? Y en esto no se sabe exactamente. Podría hacer referencia a justo lo anterior, que huyas, que sigas y que pelees. Podría hacer referencia a el capítulo 1. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1 comenzó diciéndole que, versículo 3, 1:3, te rogué que quedases en Éfeso cuando fui para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Y este mandamiento le dice más después que es nacido de amor, que viene de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Entonces podría ser ese, que pongas en orden las cosas en la iglesia. O puede ser referencia a toda la carta o incluso a toda la doctrina de Pablo. Entonces, ¿a qué se refiere? No lo sé. Y creo que puede hacer referencia a las tres cosas al mismo tiempo. A veces necesitas recordar que tienes que pelear, que tienes que huir, que tienes que seguir. Otras veces tienes que recordar que Dios te dio una tarea muy clara y tienes que llevarla a cabo. En todo caso, Pablo le dice: este mandamiento manténlo sin mácula, sin mancha. O sea, tú mantente sin mancha, el mandamiento no. Tú mantente en este mandamiento sin mancha, irreprensible, ¿no? Sin reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir. Mantente firme, peleando, huyendo, siguiendo, hasta que venga el Señor Jesucristo, porque va a venir. La palabra aparición, ahí en el versículo 14, en griego es epifanía. Mantente firme hasta la epifanía, hasta que el epifano, epi es sobre y fanos es brillar o manifestarse. Es cuando Él brille desde arriba, cuando Él regrese. Mantente firme hasta que regrese el Señor Jesucristo, la cual, esa venida, a su tiempo mostrará. Y Pablo aquí a veces no se aguanta. ¿Te acuerdas en el capítulo 1? Pablo habló de la primera venida de Cristo. Acompáñame, capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, en la primera palabra fiel que vimos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Acaba de mencionar la primera venida de Cristo y no puede detenerse ahí y tiene que explotar en alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, cuando Él regrese en su debido tiempo y no se puede detener y explota en alabanza. Dice: manifestará, se mostrará, versículo 15,
la cual la venida de Cristo mostrará el bienaventurado. Y la palabra bienaventurado en griego es makarios, gozoso. Dios no está en su trono preocupado, angustiado, enojado. Él es gozoso, bienaventurado, solo soberano, es el único rey. Por eso dice después, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso es como Pablo define a Dios: bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Pero no se detiene ahí. Es como que Pablo es como yo te quiero, no, pero yo te quiero más, pero yo mucho más, más uno. Pero yo mucho más, más mil. Sí, pero yo por mil más infinito menos. Y así como que Pablo no puede dejar de decir alabanza. Bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Nosotros somos inmortales los que hemos creído, porque dice que el que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces somos inmortales, pero no tenemos inmortalidad, nos fue otorgada. El momento de creer se nos fue otorgada una inmortalidad, pero Dios tiene. Él es fuente de inmortalidad. Por eso dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. En la luz no hay tinieblas. Y un poco la idea es, ¿quién puede ver el sol? Nadie. Nomás intentas y no se puede. Hasta es peligroso. Es peligroso hasta para una cámara. Voy a poner mi cámara hacia el sol, ya se fundió todo, ¿no? Entonces, así es Dios. Él está en una luz inaccesible. Pero ¿qué crees? El único que está en luz inaccesible, bueno, déjame leer lo que sigue: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero que Juan capítulo 1 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? No sé, pero sí sé, porque Cristo le ha dado a conocer. ¿Cómo es Cristo? ¿Es misericordioso? Sí, Dios es misericordioso. ¿Es bondadoso? Sí, Dios es bondadoso. ¿Es justo? Sí, Dios es justo. Eso es Dios, que nadie le ha podido ver, pero que Cristo le ha revelado. Por eso dice al final: al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, amén. Entonces, huye de las cosas que están buscando destruir tu relación con Dios. Pero no corras a lo loco. Sigue a Cristo. Sigue no un manual de cosas, sino sigue al Señor Jesús. Acuérdate, dice ahí: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y número 3, pelea la buena batalla. En Hebreos, y con esto terminamos, en Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos, que no sabemos muy bien quién es, resume esta misma idea. Y quiero leerla acá porque es una condensación de todo lo que acabamos de ver. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, número 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es como que sácate. Todo peso es aquellas cosas que no son pecado pero que estorban. ¿Okay? Hay cosas que no son pecado. ¿Ver Netflix es pecado? No necesariamente. Puedes estar viendo una serie limpia, bonita, pero si la ves todos los días y nunca abres tu Biblia, es un estorbo. Despójate de ese peso y de todo pecado que te asedia. En palabras de Pablo, huye, ¿no? Quítate eso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre, esfuérzate con paciencia. Hay una carrera que tenemos por delante. Sí, tienes 1000 heridas de tropezones atrás, no importa, tú corre hacia adelante. Pablo dice: dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No te pongas a ver, es que aquel otro está corriendo más rápido que yo. Ajá.
¿Tendrá más tiempo? ¿Tendrá más años? ¿Será más joven? ¿Tendrá más fuerza? Pues vete a saber tú. Si tú te sales de tu carril, vas a ser descalificado. Mantente en tu carril. Y dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces corre, hay una carrera, hay una meta. Acuérdate, es una carrera, no una competencia. Tienes que llegar. Ahora sí que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Y Dios quiere correr contigo. Entonces, oh hombre, oh mujer de Dios, abre tu Biblia, persevera en ella, porque es la que te va, 2 Timoteo 3:16, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir en justicia, a fin de que seas un hombre, una mujer de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y quién no anhela vivir en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos permites el día de hoy recordar lo que tú hiciste por nosotros, porque no es algo que nosotros podemos hacer. Tú nos llamaste a una vida eterna. Ayúdanos a echar mano de esta vida eterna para huir de las cosas que nos separan de ti, para seguir no una religión, sino a ti, y para pelear la buena batalla todos los días mientras esperamos aquel ansiado momento del regreso que tú has prometido por nosotros. A ti, el único, solo soberano, bienaventurado Señor, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, honra, imperio y poder solo para ti, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.